El personaje que vamos a estudiar en estos pocos minutos que tenemos es Juan el Bautista, ¿sí? Juan el Bautista aparece, la descripción que hace Juan, el evangelista Juan, de Juan el Bautista está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 8. Abre tu Biblia, no sé si va a estar en pantalla, pero abre tu Biblia ahí rápidamente. Vamos a leer algunos textos sobre Juan el Bautista. Miren lo que dice el apóstol Juan sobre Juan Bautista. Versículo 6, Juan 1:6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Miren, a mí me encanta la vida de Juan Bautista. La razón es sencilla. Él tenía una misión aún antes de nacer. Y yo quiero decirte algo aquí. Tú no viniste a este mundo por una casualidad de la vida. Todo ser humano, al igual que Juan el Bautista, tiene un propósito. Y entender ese propósito, amados, nos mantiene humildes. Dice, él no era la luz, aunque brillaba. Pero a veces cuando brillamos nos confundimos, ¿no es así? Porque la gente dice, wow, tremendo ese hermano. Y eso de aludir es peligroso, ¿no es así? Porque nos empezamos a sentir como que yo puedo, que yo... Y la mayoría de los motivadores nos enseñan a que todo lo podemos, que esfuérzate, que tú puedes, que tú vales. Y todo eso nos va alejando del camino de la grandeza. Porque bíblicamente la grandeza es la humildad. Vamos a hablar un poquito del nacimiento. Vamos a Lucas capítulo 1, porque Lucas narra cómo fue el nacimiento de Juan el Bautista. Un nacimiento muy interesante. Capítulo 1 de Lucas, versículos del 5 al 7. Miren lo que dice allí. Hubo en los días de Herodes, el rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y su mujer era de las hijas de Aarón. Ella se llamaba Elizabeth. Ambos, ¿cómo eran? Versículo 6. Ambos eran, ¿qué cosa? Justos delante de Dios. ¿Y qué más? Andaban como irreprensibles en qué? Todos los mandamientos. ¿Y qué más? Y ahora viene un pero en el versículo 7. Es decir, eran muy buenas personas, venían de buena familia, una buena tribu, pero ¿cuál era el pero allí? Versículo 7. No tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad, ¿qué cosa? Yo creo que todo el sueño de una pareja es tener un hijo, ¿no es así? Todos queremos tener un bebé cuando nos casamos. Pero lo interesante es que aunque ellos eran justos, aunque ellos eran irreprensibles, guardaban todos los mandamientos, cuando pedían un hijo, no venía el hijo. Dice que Elizabeth no podía tener hijos. Aquí hay un mensaje maravilloso para nosotros, y es que ser obediente a los mandamientos de Dios, ser hijos de Dios, venir de una buena familia, ser irreprensibles, no nos garantiza el antídoto contra los problemas de la vida. Ellos eran justos, pero no podían tener un bebé. Entonces a veces creemos que por ser justos, por estar en la iglesia, por participar y guardar los mandamientos, todo va a ir de viento en popa, como se dice en nuestra vida. Pero a la vida de ellos tenían una frustración hasta que ya el Señor les respondió. Miren lo que dice el versículo 13 en ese mismo capítulo. Un ángel llamado Gabriel se le apareció a Zacarías y dice, el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿qué cosa? O sea que Zacarías oraba por su bebé, aunque ya estaba anciano, nunca se cansó de orar. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¿Y cómo le pondrás? Juan. Versículo 14 al 17. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será, ¿qué cosa? Grande. ¿Delante de quién? Miren que la grandeza que vale es esa, la grandeza delante de Dios y no la de los hombres. Y no beberá vino ni sidra,
será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, y para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Ustedes saben que el nacimiento de Jesús de Juan era una profecía, ¿no es así? Que se estaba cumpliendo allí. Y Dios le mostró a sus padres cómo debían criarlo, cómo debían educarlo. Es más, le dieron hasta la dieta. Qué gran privilegio los que somos padres de tener que educar a nuestros hijos. Y fíjense que la Biblia dice que él iba a venir en el poder de Elías. Él estaba cumpliendo esa profecía de Malaquías. Miren el versículo 80 de ese mismo capítulo. Y el niño crecía, ¿y qué más? Se fortalecía en espíritu y estuvo ¿dónde? En lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Una cosa es lo que el ángel le había dicho a ellos. Ahora el desafío era, y ahora ¿cómo lo educamos? ¿Saben? Juan el Bautista no fue a las escuelas de los rabinos. Juan el Bautista fue enseñado por sus padres en casa. Ellos le hablaron de la aparición del ángel, de todo lo que sucedió, todo lo que anunció, y le explicaron a ese niño que él venía con una misión. Escuchen bien, amados. Generalmente cuando nos llenamos de orgullo en la vida, es cuando no entendemos nuestra misión en la tierra. Una persona que no entiende su llamado, una persona que no entiende por qué Dios lo está eligiendo, es una persona que se puede confundir con los aplausos de este mundo, con los halagos, con los elogios. Se puede cualquier persona derrumbar cuando no entiende cuál es la razón por la que él ha sido traído a este mundo. Y ¿saben qué escogió Dios para Juan el Bautista? El desierto. ¿Ustedes se imaginan crecer en un desierto? ¿Qué es lo que hay en un desierto? ¿Cómo fue la educación de Juan allí, lejos de todo el mundo, apartado? Dice que él creció en este desierto. Fue en un desierto que Jesús se preparó para su misión también, ¿lo recuerdan? Fue en un desierto allá en Madián que Dios llamó a Moisés. Los desiertos en la Biblia tuvieron su función. Dice el espíritu de profecía que cuando Juan Bautista veía todo lo seco, él podía ver cómo estaba la condición espiritual de Israel. Mientras veía lo horrible del desierto, pero miraba las montañas y el cielo, podía ver la diferencia entre lo que Dios ofrece y lo que este mundo nos ofrece. Lo que este mundo nos ofrece no se puede comparar a las glorias del cielo. ¿Están conmigo? ¿Qué es lo que te llena de orgullo en esta tierra? ¿Tu automóvil, tu cuenta bancaria, tu casa? ¿Cómo vas a comparar eso con los tesoros del reino de los cielos? Cuando un hijo de Dios entiende la gloria que viene, no puede ser orgulloso. No puede sentirse, no puede jactarse de lo que tiene. ¿Sabes por qué? Porque la gloria de Dios nos mantiene como humildes. Así que la educación en el desierto lo preparó para un gran desafío que él tenía por delante. Vamos ahora a Marcos capítulo 1 para ver un poquito de su vida. Marcos el capítulo 1 versículo 6 dice que Juan estaba vestido ¿de qué? De pelo de camello. ¿Y qué más? Y también tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. ¿Saben que ese era el vestuario de Elías? Era igual al vestuario. Elías también se vestía con pelo de camello y un cinto de cuero. Él se vistió igual. Vivía su vida lo que nosotros llamaríamos, hay una palabra, amados, que se usa ya muy poco en estos tiempos y es temperancia. ¿Han ustedes escuchado de temperancia? Saben que la ropa, la vida de Juan era el sermón. El estilo que él llevaba, su alimentación sencilla, humilde, su ropa humilde, el lugar donde se crió humilde, el desierto. Era un sermón que
Iba en contra de todo lo que se vivía en Israel en su tiempo. Es decir, que solo su forma, su estilo de vida le causaba una impresión a la gente que vivía en otras cosas, acumulando riquezas, viendo quién era mejor que el otro. La competencia natural del mundo. ¿Saben que la competencia y el orgullo comienza con los ojos? Usted está un día ahí sentado en el portal de su casa y ve que el vecino va entrando con un televisor más grande que el suyo. ¿Para qué vio eso? Ahora usted entra a su casa y dice, ¿ahora cómo me compro el mío ahora? Y el orgullo empieza a competir con lo que Dios ha dicho, que debemos nosotros fijarnos es en el reino de los cielos y no en las cosas de la tierra. ¿Qué es temperancia? ¿Han ustedes escuchado la definición de temperancia? ¿Qué es temperancia? Generalmente decimos abstención de lo malo, ¿no es así? Temperancia, abstenerse de lo malo, de todo lo que es perjudicial físicamente, emocionalmente, espiritual. Temperancia es abstenerme de lo malo. De todo lo que me hace mal, yo me abstengo. Pero a veces olvidamos que la temperancia no solo es respecto a lo malo, sino que la temperancia también es respecto a las cosas buenas. ¿Qué es la temperancia? Es abstenernos de lo malo, pero también usar con moderación las cosas que buenas. ¿Comer es bueno? Ah, muy bueno. Y si no, no vengan mañana. Comer es bueno, ¿eh? ¿Es bueno comer? Pero ¿cómo podemos nosotros convertir algo bueno en algo malo? Cuando somos intemperantes, ¿no es así? No tenemos equilibrio, no nos cuidamos. ¿Saben? El mensaje de Juan Bautista era el equilibrio. ¿Dormir es bueno? Claro que es bueno. Pero si pasamos durmiendo todo el día, ya somos intemperantes. Todo lo bueno tiene que ser moderado y todo lo malo tiene que ser abstenido. Esa era la vida de Juan. Su vida era el sermón. Pero él vivía también como nosotros. Él fue un ser humano que era tentado también. Miren lo que dice Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. Vamos a hablar un poquito de su predicación. Dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando. Llegó el momento de iniciar su ministerio después de esa preparación. Vino predicando en el desierto de Judea. ¿Y qué era lo que decía? Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos sea, ¿qué cosa? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Miren que la predicación de Juan el Bautista era un mensaje cristocéntrico. Cuando vio a Jesús dice, miren, he aquí el Cordero, ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Es decir, la predicación de Juan era una predicación que señalaba a Cristo. Pero también dice, era una predicación que llamaba al arrepentimiento. Ahora, cuando hablamos de arrepentimiento, amados, tenemos un problema. Y es que para muchos arrepentimiento es sentirnos tristes. Ah, yo me arrepentí. ¿Cómo sabes que te arrepentí? Es que yo estaba llorando. Algunos confundimos las lágrimas. Claro, el arrepentimiento incluye el ser compungido. Pero ¿saben qué significa la palabra arrepentimiento? Ese es el sermón de Juan. Arrepiéntanse. Yo he estado, miren, amados, yo he estado observando los sermones de los predicadores más famosos del mundo. Y la mayoría de esos sermones, esa gente que llena auditorios grandes para que la gente lo vea escuchar, muy pocos dan un mensaje como el de Juan el Bautista. Saben, el mensaje de Juan el Bautista era para que cambiaran. Y a las personas no nos gusta que nos digan lo que tenemos que cambiar, ¿no es así? Pastor, predique bonito, pero no diga lo que estamos haciendo mal. Si no, ya no lo van a invitar más. El mensaje de Juan el Bautista era un cambio de carácter. ¿Saben que la palabra arrepentimiento literalmente significa un cambio de mente? Cuando Juan decía, arrepiéntanse, lo que él estaba diciendo es, hay que hacer cambios, hay que hacer reforma, hay que cambiar la forma en que comemos, la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, todo hay que cambiarlo. Y ese mensaje no era agradable, aunque como la gente tenía expectativa de este predicador del desierto, el desierto se empezó a llenar. Saben que la influencia de Juan el Bautista llegó a ser hasta más grande que los principales del gobierno de Israel. Así que la gente iba a escuchar a ese predicador que animaba a hacer cambios. A veces nos acostumbramos a sermones bonitos, pero también deberíamos abrir el corazón
para aquellos mensajes que nos llaman la atención. Por ejemplo, el orgullo. Una pregunta, ¿cuántos tienen aquí muchos años en la iglesia? Yo les voy a decir, yo no puedo decir nací, porque yo nací en un hospital, pero después me llevaron a la iglesia, crecí en la iglesia, nunca me he ido de la iglesia, tengo 41 años, recién cumpliditos en septiembre, 41 años. Y nunca me he ido de la iglesia, pero les voy a decir algo. Y los que tienen años, díganme si ha pasado aquí en esta iglesia. ¿Alguna vez la junta de esta iglesia ha censurado a un hermano porque era orgulloso? ¿Ah? Nunca, yo nunca lo he visto y no creo que ocurra. Hermano, venga acá, siéntese, lo vamos a disciplinar 3 meses porque usted es orgulloso. ¿Usted ha visto eso? Nosotros disciplinamos, si un joven se agarra a golpe ahí en la calle, hay que censurar al muchacho. Si alguna chica sale ahí embarazada, vamos a censurar. Pero si es orgulloso. Y ustedes saben que el peor de todos los pecados, o el que le dio origen a todos los demás pecados, ¿saben cuál fue? El ego, el orgullo. De todos los pecados, la mamá es el orgullo. Y prestamos atención y nos escandalizamos de todo lo demás, menos de lo que deberíamos escandalizarnos. ¿Saben qué es lo contrario del orgullo? La humildad. La humildad nos hace grandes ante los ojos de Dios. Y saben, amados, Juan fue un hombre humilde. ¿Y cómo lo sabemos? Juan tuvo 2 tentaciones. Ya estoy finalizando. En su vida tuvo 2 tentaciones. Una la describe Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Juan capítulo 3, versículo 26 al 30. Esta es la primera tentación que tuvo Juan. Y escuchen bien esto, porque es palabra de Dios. Y vinieron a Juan y le dijeron: Maestro, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, él bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, escuchen bien porque es un hombre humilde hablando: no puede el hombre recibir, ¿qué cosa? Nada, si no le fuere dado ¿de dónde? Todo lo que tú tienes, ¿quién te lo dio? Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy ¿qué cosa? Sino que yo soy enviado delante de él. Y ahora él hace una ilustración. El que tiene a la esposa, ¿quién es? Pues el esposo. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Versículo 30, y aquí es un texto clave para nosotros. Si es tu Biblia, subráyalo. Porque es necesario que él, ¿qué? Y que yo, ¿qué? Esa es la frase de una persona humilde. Que él crezca y que yo, ¿qué? Les cuento rapidito. Los discípulos de Juan Bautista se empezaron a sentir celos porque ya las multitudes que antes venían a ver a Juan ya no llegaban. Porque Jesús había comenzado en Capernaum a predicar y la gente escuchó que Jesús estaba sanando. La gente ya no iba de la ciudad al desierto, iban pocos, no como al principio que se llenaba, soldados romanos, fariseos, pecadores, publicanos, todos iban al desierto. Ahora las multitudes de Juan el Bautista empezaron a decrecer para irse con Jesús. Y entonces, escuchen bien esto, amados. Los discípulos de Juan fueron como a ponerle la queja a Juan para decirle, oye, mira, hagamos algo aquí para que la gente venga, porque miren, se nos está yendo la gente, se nos está yendo para otro lado. ¿Qué causó eso en el corazón de Juan? Díganme, ¿qué causó eso? Al principio le hicieron dudar, le causaron, dice el Espíritu de Profecía, que él empezó a sentirse como todo ser humano. Cuando prefieren a otro y no nos prefieren a nosotros. ¿Ah? Tú ibas a hacer algo y otro lo hizo más grande y la gente se fue para allá. ¿Cómo te sientes tú? ¿Saben? Los amigos, los siervos de él, los discípulos de Juan se convirtieron en un problema. Y aquí quiero decir una gran verdad. Tenemos que tener cuidado lo que nosotros decimos a los que amamos. Porque a veces nuestras palabras son de tentación para los que la escuchan. ¿Están conmigo? Porque lo que querían despertar en Juan Bautista era que él dijera, es cierto, hagamos algo acá más grande para que vengan. Pero qué lindo que Juan nunca dudó de cuál era el plan. Y él dijo, no, es que él tiene que crecer y yo ¿qué?
Es el principio de una persona humilde. Que desaparezcamos nosotros, que no nos miren a nosotros, que se olviden de nosotros, pero que no se olviden de aquel que exaltamos, que es Cristo Jesús. Por último, la última tentación fue cuando él estaba preso. Lucas capítulo 7 lo explica de una manera interesante. Y otra vez fueron los amigos que fueron a traerle quejas a Juan Bautista. Capítulo 7, versículo 18 y 19. Los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ya Juan estaba preso, y alguien dirá: ¿y qué de grandeza tiene que dar preso? Juan estaba preso, Herodes lo había metido allí en el calabozo, pero en su corazón él decía: bueno, y este libertador. Saben que Juan no entendía todo el plan. Así como los discípulos, él esperaba que Jesús iba a libertarlos de los romanos, pero como que estaba pasando el tiempo y Jesús no hacía nada. ¿Por qué Jesús no iba y lo liberaba del calabozo? Empezaron las dudas en su mente. Y aparte los discípulos llegaban diciendo: oye, mira que está sanando, mira que está haciendo, pero ¿por qué no te ayuda? Y se creó la segunda tentación. Entonces él mandó a preguntar. Y los 2 discípulos de confianza fueron allá. Y Jesús les mostró todas las maravillas. ¿Saben? Jesús le mostró a Juan que él había hecho lo correcto. Que él no se había equivocado en el plan. ¿Cómo piensas cuando vienen las desgracias? Una pregunta más de iglesia. ¿La vida de Juan fue una vida victoriosa o no? Y alguien dirá: pero ¿cómo victoriosa si le cortaron la cabeza? Porque la grandeza de Dios no es la grandeza de los hombres. Saben, mientras leí esta historia me puse un poco triste. Y uno se pregunta a veces: ¿por qué a los hijos de Dios le puede ocurrir algo así? ¿Por qué Jesús no liberó a Juan? ¿Por qué lo dejó allí? Liberó a otros, pero a él lo dejó allí. Pedro fue liberado después, pero Juan Bautista murió. Y me quedé pensando en eso un tiempo hasta que leí las palabras de este capítulo 7, pero ahora las palabras de Jesús en el versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? Versículo 26. ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y ahora escuchen el versículo 28. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay, ¿qué cosa? Mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Los años pasaron, la iglesia fue perseguida. Ustedes saben que después de la ascensión de Cristo, la iglesia pasó por peligros terribles, fueron llevados encarcelados, los llevaron al circo romano. Y cuando los discípulos de la iglesia primitiva estaban encarcelados, ¿saben en quién pensaban aparte de Jesús? En la vida de Juan el Bautista y en el privilegio de sufrir por la causa de Cristo. Él fue grande porque cumplió la misión que Dios le había encomendado. ¿Quieres ser grande? La grandeza está cuando aceptamos el camino de Dios en nuestra vida. Yo he terminado de predicar, pero quiero terminar haciendo un llamado especial a ustedes. La hermana White tiene una cita que me impactó esta semana. Ella dice que no debemos dudar por los caminos donde el Señor nos lleva.
porque nosotros no vemos lo que Dios ve. Pero que un día en la eternidad nos daremos cuenta que por el camino por donde el Señor nos ha llevado es el camino que también hubiésemos nosotros escogido si hubiésemos sabido lo que Él sabía de nosotros. ¿Están conmigo, iglesia? O sea que ahora no entendemos lo que nos pasa, no lo entendemos. ¿Por qué me botaron del trabajo? ¿Por qué perdí a mi hijo? ¿Por qué fracasó mi matrimonio? ¿Por qué perdí todo lo que tenía? ¿Por qué me pasa eso a mí? No lo entendemos ahora, pero confía, porque un día en la eternidad verás que todas las luchas, que todos los desiertos, que todas las tragedias y las pruebas tenían un propósito de bien para nosotros. ¿Cuántos queremos decirle a Dios, ayúdanos a ser humildes? Ayúdame a ser grande no para los hombres, sino para el reino de los cielos. Nos colocamos en pie. Yo quiero tener una oración muy especial por ustedes.